Continuamos aquí en Para Toda Mujer y como lo habíamos anticipado, le habíamos anunciado hace rato ya a la doctora Constanza Salera. Doc, un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme. Por favor, y la idea es hablar de esto, ¿no? ¿Cómo se puede definir lo que es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento por lo general suele durar o toda la vida o varios años, salvo algunas excepciones puntuales, ¿sí? Bien. La epilepsia no es nada más que una predisposición a tener convulsiones. Es una persona que no tenga ningún otro síntoma puede ser epiléptica, digamos. Esto difiere un poco con el pensamiento de que uno tiene en la cabeza que el epiléptico es una persona discapacitada, que se cae, larga espuma por la boca. Claro, eso es lo que uno dice, es epiléptico, entonces tiene... Claro, no puede salir de su casa, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede formar una familia. Bueno, eso es un concepto totalmente erróneo. O sea, personas que son profesionales, deportistas, pueden tener una predisposición, que es una predisposición más de la nuestra. Digamos, yo cuando no duermo o cuando estoy muy nerviosa no voy a tener una convulsión, pero hay personas que ante determinadas circunstancias pueden reaccionar haciendo una convulsión. Perfecto. Eso requiere, una vez que se hace el diagnóstico, un tratamiento, ¿sí? Bien. Y también siempre diferencio que las convulsiones no siempre son las crisis con caída y movimientos involuntarios y salivación, porque no es espuma lo que sale por la boca, Bien. sino que también, y lo más frecuente, que sean crisis que se llaman parciales o focales ahora, Sí. donde, dependiendo de dónde se origina la descarga eléctrica que produce la crisis, va a haber un síntoma y muchas veces no va a motivar ni una caída, muchas veces no va a motivar que la persona se desconecte. Digamos, si la descarga está en un lugar del cerebro que se llama lóbulo temporal, puede dar una sensación de miedo, angustia, algo en la panza. Si está en el lóbulo frontal, que es donde gobierna el movimiento, puede mover un brazo, una pierna, la cara, pero no siempre son las crisis convulsivas como se piensa. ¿Y cómo se diagnostica la epilepsia, doctora? Bueno, el diagnóstico de epilepsia es clínico y tu pregunta es muy importante porque viene una persona que ha tenido una convulsión, vamos a poner la primera vez, a los 20 años, no tiene ningún antecedente, el examen neurológico es normal, pero ha tenido una convulsión que lo más típico, lo más común o lo más fácil de diagnosticar es se cae, pierde la conciencia, movimientos involuntarios, a veces se pueden morder la lengua, a veces incontinencia de esfínter y se recupera a los 5 minutos. Bien. Es fácil. Pero muchas veces vienen personas consultando que tienen síntomas que vienen de la nada, que duran 1 o 2 minutos, como te decía antes, una sensación de malestar en la panza, un movimiento en la boca, y que se van así como vienen. Y estos síntomas muchas veces vienen a lo largo de mucho tiempo, pero como no les daba importancia, no consultaba. Entonces, si hay la aparición de una manifestación neurológica que es brusca, que es corta, que es estereotipada, o sea, siempre es igual, no va cambiando, no tienen una vez un síntoma y otra vez otro. O sea, si bien la epilepsia se puede manifestar de muchas maneras, una misma persona siempre tiene sus crisis iguales, eso es importante. Bien. Entonces, una vez que consulta, la primera crisis por lo general no se trata, hay muchos factores que tenemos en cuenta y eso lo vamos investigando con el interrogatorio, pero si ha sido una sola, no es necesario hacer un tratamiento. Hacemos los estudios, que por lo general es un electroencefalograma y un estudio por imágenes, que es una resonancia de cerebro. Es muy común, a pesar de que la gente piensa, que estos estudios sean normales, ¿sí? El electroencefalograma obviamente tiene que ser bien hecho, con un profesional formado en neurofisiología, una resonancia de alta resolución, pero lo podemos tener normal y esto es común, porque el diagnóstico de epilepsia es clínico. Clínico, como decías al principio. Lo que encontramos en imágenes o en el electroencefalograma nos ayuda a veces a decidir el tratamiento, a buscar cuál es la causa, ¿sí? Hay causas sintomáticas a una lesión y hay causas que no tienen que ver con lesiones estructurales. Bien. Pero el diagnóstico es clínico, es con un buen interrogatorio y un médico especialista. Y una vez detectado que la persona es epiléptica, ¿cuál es el tratamiento a seguir para esa persona? Bien. Hay muchas drogas antiepilépticas que se llaman, mal llamadas porque no curan la epilepsia, pero tratan ¿No se cura entonces la epilepsia?
La epilepsia no se cura, puede entrar en lo que se llama remisión, ¿sí? Una persona digamos, hay mucha disquisición en esto, sí, pero al ser una enfermedad crónica, sí hay casos puntuales de epilepsia en niños que con el crecimiento cesan las crisis y podemos decir que se ha curado. Bien. Pero en general decimos que la epilepsia está en remisión. Perfecto. ¿Sí? Y después de 3 años, 2 a 3 años, según algunos estudios, sin ninguna crisis, con medicación, recién se puede plantear si se abandona el tratamiento. Se puede ir paulatinamente bajando la medicación hasta sacarla. Bien. Pueden pasar 2 cosas, que no tenga más crisis o que después de determinado periodo, que puede ser al otro día, al mes, a los 5 años, vuelva a tener una convulsión, porque siempre estamos hablando de esto que decía antes. Una persona que tiene crisis tiene cierta predisposición, más que otros, a tener ese síntoma. ¿Y el tratamiento, me decías, es con fármacos solamente? No. Digamos, el tratamiento clásico y el inicial siempre es con fármacos, a menos que sea una epilepsia, por ejemplo, sintomática, y hacemos los estudios y hay un tumor cerebral que diagnosticamos y el síntoma es la convulsión, obviamente que tratamos lo que lo está causando. Pero el tratamiento de la epilepsia es con drogas antiepilépticas, tenemos muchas drogas, cada vez más porque van saliendo drogas más nuevas, y clásicamente dividimos en las drogas viejas o clásicas, para no decirle viejas, y las drogas nuevas o de última generación que tienen menos efectos adversos, su posología es mucho más sencilla y en efectividad más o menos, digamos, no hay estudios comparables pero la efectividad en algunos casos es un poquitito mejor. Bien. Pero siempre eligiendo el tratamiento porque no todas las drogas son para todas las epilepsias, como te decía, hay varios tipos. Entonces, una vez que uno caracteriza qué tipo de epilepsia tiene la persona, elige de estas medicaciones, digamos, y las drogas clásicas las seguimos utilizando, por lo general en todas las guías como primera opción, y salvo que falle, se cambia o se optimiza. Bien. Bueno, por ahora eso, con medicación. Con medicación, bien. Vamos a hablar en un ratito, vamos a hablar con la doctora en un ratito de lo que es la mujer embarazada. Si una mujer, siendo epiléptica, puede quedar embarazada. Le vamos a preguntar en un ratito a la doctora. Vamos a presentar ahora una nueva fragancia de Maribé Perfumería. Hola Susi, nos encontramos una vez más desde Maribé Perfumería, en esta oportunidad para presentar esta nueva fragancia que está llegando de la mano de Paco Rabanne, Pure XS for Hair. Es una nueva fragancia olfativa, el nuevo placer ha llegado a lugares inesperados. Pure XS abraza una serpiente en caja de terciopelo que simboliza la sexualidad. Las notas de esta fragancia traducen la tensión sexual y explosiva y magnética. Pure XS pertenece a la familia olfativa floral oriental que está compuesta por sus notas que son ylang-ylang, pochoclo caramelado, vainillas y sándalo. Bueno, Susi, así queda presentada esta nueva fragancia y muchas gracias por cedernos tu espacio y esperamos a todos a que se lleguen a conocer esta fragancia. Gracias. Exquisita la nueva fragancia, ¿eh? Bueno, muchas gracias como siempre a la gente de Maribé Perfumería. Doctora, ¿y qué pasa? De repente, una mujer tiene epilepsia, ¿puede quedar embarazada? Sí, puede quedar embarazada como cualquier otra mujer, puede tener hijos con parto natural, como cualquier mujer. Sí. Puede dar de amamantar normalmente, pero siempre hay que tener en cuenta el caso que tenemos al frente, ¿sí? Es muy común que la mujer con epilepsia se embarace, bueno, como es muy común en general, y tenga un embarazo no programado. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Se asusta porque, bueno, ya está en la conciencia colectiva que no podemos tomar nada, ni una aspirina cuando estamos... Lo primero que te dicen cuando quedas embarazada. Entonces, ¿qué hacen? Dejan la medicación automáticamente al momento que se enteran. Y lo siguiente que pasa es que tienen una convulsión o empeoran su epilepsia. Eso no se debe hacer, ¿sí? Yo siempre les explico y trato de siempre explicar antes, digamos, sobre todo cuando empiezo a ver chicas adolescentes, bueno, empezamos a prepararlas con esto. O sea, la persona con epilepsia, la mujer con epilepsia se puede quedar embarazada y lo ideal es programar ese embarazo, ¿sí?
porque las drogas anticonvulsivas o antiepilépticas no se suspenden. Bajo ningún punto de vista, entonces. O sea, siempre vamos a programar el embarazo. Hay muchas circunstancias. Una es una mujer que tiene su epilepsia y hace 3 años no tiene crisis y sigue con su medicación. Sí. Que se intenta hacer antes de quedar embarazada, tratar de dejarla porque ya pasó ese tiempo que hablábamos antes y se va reduciendo gradualmente, nunca se suspenden de golpe las medicaciones neurológicas en general. Se baja gradualmente, se controla y puede pasar que esa persona entre en lo que te decía antes, remisión. Entonces esa persona puede empezar, se le indica ácido fólico, como todas debemos tomar 3 meses antes, y empezamos a programar su embarazo. Perfecto. Está la otra circunstancia de que su epilepsia está controlada, pero de vez en cuando tiene crisis. Claro. ¿Sí? No te dije antes esto, pero de 3 personas con epilepsia, 2 controlan sus crisis con la medicación adecuada, pero una de esas 3 no controla apropiadamente las crisis y tiene lo que se llama epilepsia fármaco-resistente. En ese pequeño grupo, que es el 30% más o menos, hay personas que tienen una crisis por año, están las que tienen 5 crisis todos los días, o sea, hay todas son variados. Claro, todas son resistentes porque no logramos el control y esa remisión después de un tiempo, pero bueno, es diferente. Entonces, si una mujer tiene crisis esporádicas y me dice quiero quedar embarazada, bueno, vemos cómo está la medicación, porque hay de todas las medicaciones que hay algunas, especialmente el ácido valproico, que es una medicación muy común que se utiliza y muy puntualmente para algunos tipos de epilepsia, responde a esa y no a otro. Y esa es una medicación que de una dosis mayor a 650 miligramos es muy teratogénica. Que es teratogénica, que produce malformaciones en los bebés, digamos, en cierta medida. Yo siempre explico que cualquier mujer normal, vamos a decir, no toma ninguna medicación, se embaraza, no está exenta de tener una complicación, de perder un aborto espontáneo, una malformación pequeña o mayor. Tal cual. Todas siempre hay algún riesgo. Hay el riesgo estudiado de más o menos 3-4% de todos los embarazos. Bien. Ese riesgo en las personas con epilepsia que toman medicación aumenta un poco, sí, eso es verdad. Pero aumenta un 6%. Claro, no quiere decir que sí o sí el bebé va a tener alguna mal de Para nada, de un 4% aumenta un 6%, o sea que tampoco aumenta el 50, 80, digamos, es un riesgo aumentado, pero leve. Pero va a variar, depende qué droga tome, en qué dosis y si toma combinación de varias medicaciones. O sea que si esa mujer toma una medicación que consideramos que es de riesgo para el bebé, lo que hacemos es ver si se la podemos cambiar. Bien. Eso antes de que quede embarazada, para ver si se puede lograr ese control, porque decíamos que estamos hablando del caso de una mujer que tiene una crisis por año, 2, o muy infrecuentes, o crisis chiquititas, ¿sí? Entonces, no podemos sacar la medicación, pero sí podemos reevaluar el tratamiento, con qué medicación está, a qué dosis está. Y decimos, bueno, vas a seguir tomando medicación, tratamos lo que hacemos siempre es fraccionar la dosis, o sea, si toma, por ejemplo, una vez al día, bueno, que tome 2 o 3, por lo general lo fraccionamos en 3 veces al día para evitar lo que se llama el pico plasmático. De nuevo, vitaminas, reevaluamos y acompañamos el embarazo siempre dando tranquilidad, que es muy eso es fundamental. Tenemos acá, Ezequiel me está diciendo, nuestro productor, María Gallo, me decías, Ezequiel, tiene una nena, una hija que es epiléptica. Y la pregunta es, me decías, Ezequiel, son crisis de ausencia. Lo tengo a mi productor acá por los auriculares. Y dice María Gallo que su hija tiene epilepsia y que sufre crisis de ausencia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años, tendrá? No nos dice cuántos años tiene. Ahí vamos a hacer una disquisición, porque muchas personas le dicen ausencias a estas crisis que te digo breves, que se desconectan unos segundos, que pueden hacer algún parpadeo, un movimiento con la boca, y esas son crisis focales o parciales. Después están las típicas ausencias, que es un síndrome, ¿sí? Donde si hay una desconexión, que muchas veces es de 2 segundos de duración, son varias al día, con un patrón eléctrico en el eléctrico que se llama punta onda lenta 3 Hz.
Esa es la crisis de ausencia. Por eso hay veces que muchos pacientes me dicen, bueno, ella tiene ausencias, porque no son las convulsivas. Claro. Pero hay que ver si son las ausencias típicas o las crisis focales. Bien. No sé cuál es la pregunta. Bueno, esa era la pregunta. El tema, ella que nos comentaba de que la hija tiene ausencias y bueno, cualquier duda que tenga, bueno, la puede ir a ver a la doctora. Seguramente al tener epilepsia, obviamente 11 años, probablemente 11 sean años. ausencias típicas porque eso es un síndrome de los niños. Bien. ¿Y eso después con el tiempo, con la medicación se va superando? Depende, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas que no te lo puedo decir ahora, pero se controla bien con la medicación. Si es una ausencia típica, digamos, y la medicación es la adecuada, puede tener un buen control con la medicación apropiada. Perfecto, doctora, un placer tenerla acá en el programa con esta innovación que ahora estamos en vivo y bueno, tenemos las preguntas por ahí de nuestros televidentes. Un placer, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. La doctora Constanza Salera, seguramente la vamos a tener en otra oportunidad para seguir hablando acerca de este tema. Y en el próximo bloque ya está acá la licenciada Leticia Tosi, ella es fonoaudióloga, nos va a contar acerca de cómo tiene que ser el cuidado de nuestra voz. Así que en el próximo bloque se quedan así.